Muchas gracias por esta extraordinaria asistencia. Y la reforma del Poder Judicial es una reforma muy importante. Somos el primer país del mundo, el primer pueblo del mundo que elegirá por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. Lo acabo de decir en el Consejo de Europa, lo repito a todos los lugares a donde voy, pero no voy a evadir la protesta que desde mi punto de vista está presentándose por desinformación y por tergiversación de declaraciones que yo hice. Ahí están mis zapatos y esos no son de un desaparecido. Aquí estoy haciendo frente a esta reunión. Estoy leyendo un libro que se llama Los años heridos, que es la historia de la guerrilla en México de 1968 a 1985. Los jóvenes de aquella época vivieron la represión del 2 de octubre del 68. 300 personas fueron asesinadas ahí, ni siquiera se conocen los nombres de todos. Hay ahí la estela de Tlatelolco que puso el Comité 68 con Raúl Álvarez a la cabeza, que toda su vida ya murió, luchó porque se esclareciera esos crímenes de lesa humanidad. En 1971, los halcones paramilitares fueron a reprimir una manifestación de jóvenes. No podrían hacer lo que están haciendo ustedes si viviéramos esos regímenes. Y otra vez el número de muertes es indeterminado. Los jóvenes decidieron tomar las armas porque no había camino por la vía electoral, no importaba lo modesto que fuera un municipio, no se reconocía ningún triunfo electoral, simplemente se imponían las autoridades del partido de Estado. Jóvenes de sus edades, entre 18, sin mucho 30 años, decidieron la vía armada, por dos caminos fundamentales. Uno, con Lucio Cabañas Barrientos, que desde mi punto de vista fue la opción guerrillera más sólida. Hay un libro que se llama Guerra en el Paraíso, escrito por Carlos Montemayor, que acredita cómo por 7 años Lucio Cabañas logró mantener en jaque al ejército, enfrentó con emboscadas al ejército, y la represión sobre los pueblos de la montaña Guerrero fue brutal. Por ejemplo, en el pueblo La Quemada, 91 varones de 13 años hasta adultos mayores fueron asesinados, víctimas de desaparición forzada, porque cuando yo digo desaparición forzada y lo diferencio de las desapariciones, hasta de eso hacen mofa, como si esa diferencia importantísima no fuera relevante. No porque las víctimas de desaparición tengan menos relevancia, sino porque una persona desaparecida por un grupo criminal tiene la esperanza de que esa persona aparezca. Mientras que las víctimas de desaparición forzada, como los 43 normalistas de Ayotzinapa, para no irme tan atrás en la historia, no tienen ninguna posibilidad de que la verdad se sepa, porque fueron víctimas del Estado mexicano, de las fuerzas militares, de las fuerzas policíacas en su momento. Y en esa lucha yo alcé la voz con mucha energía, de manera solitaria, sin tener ningún cargo en ese momento. Entonces, la diferencia entre desapariciones forzadas, como esos 91 de La Quemada, o como muchos jóvenes de diversos grupos guerrilleros que hoy existe evidencia de que fueron detenidos, llevados al campo militar número 1 y no volvieron a aparecer nunca más. Dentro de ellos, Jesús Piedra Ibarra, su madre, Rosario Ibarra de Piedra, dedicó toda su vida a que apareciera con vida su hijo y nunca lo logró, porque la desaparición la había hecho el Estado mexicano. Este libro es un libro brutal, casi cualquier página que abriera, y lo puedo hacer al azar, va a denunciar una monstruosidad de los regímenes del PRI. Con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que me acabo de encontrar con él en el avión, y no le dije nada porque me habían puesto una emboscada, pero además ya le he dicho todo lo que le tenía que decir. Se mataba a familias en retenes militares. Solo por citar un ejemplo, la familia Almanza Salazar, a la madre le mataron a su niño de 3 años y de 5 años, uno de ellos en los brazos. Eso quedó impune. Decían que no se habían parado en los retenes militares, como detenerse en los retenes militares fuera suficiente para sentenciar a muerte sin juicio en un país donde no existe la pena de muerte. 2 estudiantes del TEC de Monterrey,
fueron asesinados del Campus Monterrey, y Calderón dijo que iban armados hasta los dientes. Y 2 años estuvo luchando la comunidad del TEC de Monterrey solo para limpiar el nombre de esos 2 jóvenes estudiantes, que además eran estudiantes sobresalientes. A la fecha, ese crimen está impune. Por lo menos los padres de esos jóvenes asesinados pudieron cerrar el ciclo. ¿Cuál ciclo? El de saber que sus hijos estaban muertos y hacer el sepelio y asumir esa pena enorme. Es muy ruin, muy canalla que digan que nosotros no somos sensibles a las desapariciones y a las madres buscadoras. Yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Y a mí me parece que no debe haber una prueba más dura en la vida que te maten un hijo. Que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco. Y que sea víctima de desaparición forzada como los 43 normalistas de Ayotzinapa es simplemente inimaginable. Porque esos padres y esas madres no tienen ninguna esperanza de que se esclarezca la verdad de lo que sucedió con sus hijos, que no fue el crimen organizado. Así que lo van a distorsionar, pero sostengo que lo del rancho ha sido un manejo verdaderamente deleznable de la derecha. No es cierto que haya sido un campo de exterminio ahí. Yo lo que dije, como lo puedo decir de estos zapatos que hay aquí, que estén aquí quiere decir que son de personas desaparecidas. En este caso sabemos perfectamente que no lo son. Cuando se dio la masacre de Acteal en el gobierno de Zedillo, yo llevé 45 ataúdes a la puerta de Palacio Nacional, de 45 personas con nombre y apellido, niños, niñas incluidos, que fueron asesinados en esa ocasión. No eran zapatos anónimos, eran personas de carne y hueso que habían sido masacradas, como en Aguas Blancas. Podría decir un relato larguísimo de la brutalidad que se vivió en los gobiernos del PRI y del PAN. Nadie puede sostener con verdad que nuestro gobierno desaparece. Nadie puede sostener con verdad que nuestro gobierno reprime. Nadie puede sostener con verdad que no estemos luchando contra el crimen y contra el crimen organizado. Nadie puede sostener con verdad que somos ajenos e insensibles a las tragedias que se viven en el país. Todo eso ha sido usado, ese dolor, ese sufrimiento, para montarse en él y generar una campaña en contra de la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Yo celebro que aquí puedan manifestarse libremente. Eso hasta hace poco tiempo no era posible. Eso no se toleraba. Eso podía... Los jóvenes que repartían el periódico Madera no estaban haciendo ninguna cosa ilegal. Repartían un periódico. Eran ejecutados si eran vistos repartiendo el periódico Madera. Yo que empecé la lucha desde muy joven, tenía que echarme a correr cuando pegaba una cartulina para difundir cualquier cosa, porque había represalias sobre este tipo de cosas. Yo respeto profundamente a todas las personas que son solidarias con quien tiene una persona desaparecida. Y espero que no se queden en esto. Espero que se comprometan en la lucha, espero que vayan con esas personas, espero que se sumen a esa tarea, espero que alcen la voz, espero que acompañen en ese dolor y sufrimiento verdaderamente y no que se use solamente para generar una nota en contra de mi persona. Yo vengo del pueblo, a mí nadie me regaló nada. Yo soy un hombre de origen muy humilde. Crecí con mi abuela materna, una indígena náhuatl que tenía primaria terminada. Ya no pudo ir a la universidad. Mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad y me cambió la vida. Soy un hombre que he luchado toda la vida. No, a mí no me puede decir nadie
que yo no me haya... O sea, a García Luna yo le dije en su cara, tú eres un asesino, eres un tipo vinculado al Chapo Guzmán, eres un criminal peligroso, vas a acabar en la cárcel, cuando a todo mundo se le arrugaba el corazón para hacer una cosa así. Y se lo dije en la plenitud de su poder. Y decían que yo le faltaba el respeto. Pueden ir a los videos de su tiempo. Estuve todo, me acuerdo mucho de un par de jóvenes estudiantes que se pusieron muy acalderonados en Morelia y llegaron por la madrugada y chocaron contra las vallas del estado de sitio que con Calderón se hacía a cada lugar que iba. Los tirotearon, se fueron al hospital. Yo era diputado y fui a ese lugar. Yo era diputado, iba a todos los lugares a donde Calderón se presentaba y ahí están todas las evidencias de las agresiones físicas que vivía a pesar de ser diputado. Alcé la voz frente a cada matanza, frente a cada atropello, frente a cada brutalidad. Y nosotros no vamos a tolerar ningún acto de el crimen organizado o de nadie que tenga una responsabilidad sobre cualquiera de estos temas o cualquier delito, por aparentemente sencillo que sea. El tema era la reforma al Poder Judicial, pero yo no evado los temas. Así es que estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Y si había pensado que fuera por escrito, yo pido que lo hagan de viva voz. Okay. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Va a ser a viva voz a petición del senador. 1 minuto, tienen 1 minuto por pregunta, por favor, o 2. ¿La palabra la va a dar usted? Nosotros damos la palabra. Ok, por allá ya vi una manita. A ver, va. Majito. Ok, gracias. Y no las juntarías, estila que reúnas 3, 4, hasta 5 preguntas, pero dada la importancia del tema, respondería una por una, de inmediato, si ustedes me lo permiten. Buenas tardes, señor Noroña, gracias por acompañarnos hoy en el CIDE. Mi pregunta viene desde una preocupación por la paridad de género en el gobierno. Usted mencionó que han sido ataques mediáticos contra la presidenta Claudia Sheinbaum, varias de las notas periodísticas. A mí me gustaría preguntar cómo es que desde su posición de poder usted asegura la paridad de género y cómo la promueve, dadas sus controversias anteriores. Gracias. Muy bien, me voy a tomar un poquito de tiempo en esta respuesta. Creo que soy el único, lo pueden ver en los videos de mis asambleas públicas, acabo de estar en Campeche, pero si se van hacia atrás, cualquiera que tomen, soy el único que plantea que hay que acabar con la misoginia y con toda violencia en contra de las mujeres, no solo la paridad, sino planteo siempre de manera muy clara que debe terminar el acoso, el abuso, la discriminación, la agresión sexual, la violación sexual, el asesinato de mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Ahí está documentado en todas mis intervenciones y voy más lejos. Yo les digo, hay compañeros varones que dicen que agreden a una mujer sexualmente porque los provocó por cómo iba vestida. Y yo les digo, miren, acabo de estar en Campeche, hace un calorón del demonio, digo, puede salir sin camisa, sin camiseta, un hombre desnudo de la cintura hacia arriba y ninguna mujer te va a acosar. Ninguna mujer te va a querer tocar, ninguna mujer te va a agredir sexualmente, ninguna mujer te va a querer violar sexualmente. Y pido que alce la mano el compañero varón que haya sido agredido sexualmente por una mujer. Por supuesto que nadie alza la mano. De repente alguien quiere hacerse el chistoso y alza la mano y le digo, no, que te madre tu mujer. No, que haya violencia sexual en tu contra. Y ningún varón ha sufrido, la excepción confirmaría la regla, violencia sexual de esa naturaleza. Y luego voy más lejos y les digo, si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere, es una relación de mutuo consentimiento. Y planteo muy claro,
Las mujeres son agredidas sexualmente en la escuela, en su casa, en su colonia, en su trabajo, en espacios donde se supone que deberían estar seguras, y convoco a erradicar toda misoginia, además de racismo, clasismo, homofobia. Y en lo de la paridad, el único poder que le falta a la paridad es el Poder Judicial, del tema que vamos a hablar. La elección dio un poco más de registro de varones, pero el INE organizó las cosas de tal manera que va a haber igual número de personas juzgadoras, mujeres y hombres, que es el espacio público en el que faltaba. Yo creo que en la parte de la iniciativa privada ahí no se da la paridad. Creo que hace falta mucho por hacer, igual que para erradicar la violencia contra las mujeres, y creo que no bastará la legislación, sino se tiene que ir haciendo cada vez más conciencia de la necesidad de generar esa paridad hasta lograr plena igualdad entre mujeres y hombres. Buenas tardes, compañero senador. Mi nombre es Michel Tobar, estudiante de la maestría en Administración y Política Pública de aquí del CIDE. La pregunta que tengo es, ¿por qué no se ha aprobado la ley de la jornada máxima de 40 horas? Esta es una lucha que se ha llevado a cabo durante décadas, ¿no?, por parte de la clase obrera, la clase trabajadora, y usted como primero proveniente del Partido del Trabajo, ahora en Morena, ¿qué argumentos da de por qué esta discusión no ha avanzado más? Sería una conquista maravillosa para la lucha obrera y para la clase trabajadora mexicana el poder contar con esa dignidad que ya es estándar en gran parte de los países occidentales o de las economías más desarrolladas. Esa como una primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo evitar en la reforma judicial que se involucren candidatos del crimen organizado? ¿Qué filtros existen, qué candados hay para que no puedan llegar precisamente estos personajes a estos puestos en posición de jueces y jueces? Gracias. Muy bien. Sobre la primera pregunta, hace más de 100 años que no se modifica la jornada laboral en México, y efectivamente es una demanda absolutamente atendible. ¿Cuál ha sido la razón de por qué no la hemos promovido? Que queremos acordarlo con el sector empresarial para que sea paulatino, porque no todos como el 70% del empleo formal lo dan pequeñas y empresas familiares, y plantean una serie de dificultades para integrar la jornada de 40 horas así sin mayor dificultad. Las grandes empresas no tienen problema para la jornada de 40 horas, debe instrumentarse. Y además, con las presiones que ha habido con lo de los aranceles y las dificultades diversas que se han venido generando, ha habido una unidad muy sólida con el sector empresarial que no queremos que se nos descomponga, la verdad se ha dicho. Entonces ha sido un asunto de tiempo, no de que queramos que no se realice una demanda tan justa. Pongo otro ejemplo: el magisterio ha estado muy inquieto porque se hizo una reforma para que tuviera más recursos el ISSSTE para construir vivienda y para un programa de la Clínica Es Nuestra, y la gente pudiera manejar esos recursos directamente para hacer mejoras en las clínicas, y lo tuvimos que echar atrás, esa iniciativa, que efectivamente al principio tenía un error de incremento a las cuotas de los burócratas y las burócratas. La tuvimos que echar atrás porque en la discusión con el magisterio decíamos, no les va a afectar en nada, estas son las dos cosas. Y alguien decía de ellos, no, si nos afecta, no traen nuestras peticiones, ellos quieren que las pensiones ya no sean en UMAS, que sean en salario mínimo, quieren reducir el tiempo de pensión, quieren volver al régimen solidario. Son demandas absolutamente atendibles, pero no tenemos recursos para hacerles frente. O sea, ahora sí que no es falta de cariño, es falta de dinero. Entonces, esas son las dificultades. Sobre el tema del Poder Judicial, pues hoy los jueces responden al crimen organizado. De los 29 que se mandaron a Estados Unidos, 2 peligrosísimos, el Z-40 y el Z-42 creo que era, estaban a punto de ser liberados, por poner algún ejemplo, y tenían un número muy grande de acusaciones y les habían entregado amparos para que pudieran salir en libertad. Entonces, yo creo que
este planteamiento que se hace de que el crimen organizado domina la población es falso. Son zonas muy ubicadas donde realmente tienen un control muy fuerte, además zonas que históricamente así ha sido, yo las había dado muy reducidas, el parámetro que dio sigue siendo muy modesto y no va a ser el dinero el que decida quiénes van al Poder Judicial. Yo sí diría, vinculándolo a la primera pregunta, que liga la paridad de género por primera vez. El Poder Judicial tenía 23% de mujeres en los cargos de juezas, jueces, magistrados. Por primera vez se va a dar paridad. Y el segundo elemento, inclusive, no sé, aquí no hay derecho, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí hay? Bueno, yo apostaría a que ningún egresado del CIDE de Derecho podía acceder al Poder Judicial en las condiciones que el Poder Judicial tenía. Y en este momento se abre la puerta para que cualquier joven, mujer u hombre, o cualquier persona que ha desarrollado una experiencia en la materia pueda acceder si cumple el requisito constitucional y es ratificado por el voto de la gente. Cada 9 años se van a ir a elección los jueces, las juezas. Los demás cargos son por una sola ocasión: Tribunal de Disciplina, ministros de la Corte, magistraturas electorales, magistraturas generales, ¿no? Entonces yo creo, la verdad es que el gran reto es que participe un número importante de la gente. Al día de hoy solo 64% sabe que el 1 de junio es la elección de todas las personas juzgadoras. Es un hecho inédito, histórico, importantísimo, y el INE quiere negarnos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que difundamos el 1 de junio. Nosotros tenemos prohibición, nosotros hicimos la ley, nosotros tenemos prohibición de llamar a votar por alguna persona en especial o de llamar a no votar por alguna persona. Eso está sancionado por la ley, pero me parece un exceso que no podamos llamar a la gente a votar el 1 de junio. Aquí una pregunta. Decía el presidente Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Creo que para nadie es una sorpresa que en este país existe impunidad. Mi pregunta sería, ¿cómo la reforma judicial o usted como autoridad legislativa pretende combatir la cifra negra? Gracias. Yo no me conocía la cita completa, no venía preparado, pero aquí la tengo. Es muy buena. Lo hizo Salvador Allende cuando visitó la UDG y es una... No, creo que no la tengo subrayada. Bueno, porque fíjate que en la segunda, es muy bonita la cita, pero en la segunda parte están los jóvenes justo tomando las armas. Es el gobierno de Luis Echeverría. Él vino poquito, unos meses antes del golpe de Estado, que le quitó la vida, que le quitó la presidencia y la vida. Mucho tiempo se habló de que se había suicidado, fue asesinado, y los expedientes de la CIA ya fueron desclasificados, y ahí está la información, que el gobierno de Estados Unidos participó, decían que no. Y Salvador Allende, en esa expresión de un joven que no es revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Yo la retomaba en mis visitas que he hecho a muchas universidades públicas y privadas, y decía que un joven, parafraseando lo que no es revolucionario, pues nació decrépito, que un joven que no es rebelde, que no está inconforme contra la desigualdad, el hambre, la miseria, la desesperanza, la impunidad, pues no es joven, ¿no? Yo les decía, un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo. Y alguien que diga que admira a Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, está de diagnóstico urgente. Eso decía yo y lo sostengo. Entonces, ¿cómo detener la impunidad? La reforma al Poder Judicial es importantísima en ese sentido, porque cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras, sabe perfectamente, la frase completa, perfecto, es que el complemento es importante. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Esa es la frase completa. Cuando yo era joven me decían que se me iba a quitar. No se me ha quitado. Sigo siendo revolucionario.
Entonces, ¿cómo resolver la impunidad? Por un lado, con un poder judicial que va a estar vigilado por el pueblo, que por primera vez en la historia de la humanidad va a ser elegido por el voto universal, secreto y directo. No hay ningún lugar del mundo. Estados Unidos elige a sus jueces locales. Algunos eligen al equivalente a la Suprema Corte, pero ningún lugar del mundo elige a todas las personas juzgadoras. Es un hecho inédito, histórico, es una iniciativa muy revolucionaria. Sostengo que van a venir de otros países del mundo a ver cómo lo hicimos y a retomar la experiencia. Ya no va a tener marcha atrás. El Poder Judicial era el único poder que no dimanaba del pueblo, que no surgía por el voto universal, y ahora será así a partir del 1 de junio. Eso va a ayudar mucho a que no haya impunidad, porque además va a elegirse un tribunal de disciplina judicial que va a ser garante, vigilante e inclusive sancionador de quien tenga conductas incorrectas, junto con la participación de la gente, y se debe hacer también varias reformas más, una reforma a las fiscalías y una reforma al proceso penal, que en estos momentos es muy difícil mantener preso a una persona. Por eso se ha hecho, yo por ejemplo concedería, nadie lo ha planteado, pero yo lo digo de una vez, la prisión preventiva oficiosa sí es una figura muy discutible en cuanto al respeto a los derechos humanos, pero fuertemente discutible. Y sin embargo, en este momento de la gravedad de la situación de inseguridad, es una figura jurídica que consideramos necesaria y que esperamos sea transitoria. La verdad es que yo apostaría a que en algún momento esa figura la podamos echar atrás, ¿no? Porque sí es una figura que pasa por encima de la presunción de inocencia. Eso a mí me parece indiscutible, pero hay presuntos criminales de muy alta peligrosidad que todo evidencia de que lo son, y si no existiera esta figura, los jueces los liberan con amparos muertos de la risa, ¿no? Entonces, es un trabajo fuerte lo que tenemos que hacer para acabar con la impunidad. Hola. Buenas tardes, senador. Yo soy Eric, estudiante de Derecho del ITAM. Me gustaría preguntarle, bueno, es una pregunta en dos partes. Primeramente, me gustaría preguntarle sobre qué evidencia concreta se basa para afirmar que lo ocurrido en Teuchititlán no fue un campo de exterminio, sino una campaña política. Y en segundo punto es, entonces, ¿está sugiriendo usted que los testimonios de las víctimas o los familiares son falsos o manipulados? ¿Y qué les diría a ellos? Gracias. Empiezo por lo segundo. A los familiares de las víctimas no les diría nada. Cualquier cosa que les digas te lo tuercen y te plantean como si fueras insensible frente al asunto. Yo lo que dije es, a ver, vuelvo a decir, estos zapatos que están ahí son de víctimas de desaparición forzada. O sea, no está acreditado que así sea. Pudiera ser que algunos de estos zapatos que trajeron sean de una víctima de desaparición forzada, yo no lo sé, pero de entrada yo pensaría que no lo son. Si estaban en Teuchitlán, ¿cuántos grados centígrados se requieren para desaparecer un cuerpo hecho cenizas? ¿Alguien me lo podría responder? Es una buena pregunta, se los voy a decir de otra manera, no estoy haciendo trampa. Cuando yo era diputado la primera vez, 2009-2012, llegaron a verme familiares de personas que estaban presas acusados de haber asesinado al hijo de Isabel Miranda de Wallace. La hipótesis era que lo habían matado en un departamento, lo habían descuartizado y lo habían echado a la taza del baño, las partes del cuerpo. Y lo primero que pensé yo fue, qué salvajada. Y alguien me dijo, no sea pendejo, mi amigo, si usted va al baño y no se va, ¿cómo se va a ir la cabeza? ¿Cómo se va a ir una pierna? ¿Cómo se va a ir un brazo? Pues eso no es cierto. No encontraron una gota de sangre en el departamento. No encontraron un cabello. Peor todavía, los condenaron sin la prueba del delito, que era alguna prueba, alguna evidencia del cadáver del hijo de Isabel Miranda de Wallace. No voy a entrar a lo demás que se dice, me quedo ahí. ¿Por qué pregunto si saben cuántos grados centígrados se necesita para cremar un cadáver? Porque se necesitan 1000 grados centígrados. En el caso de los 43 normalistas de Yotzinapa dijeron que los habían cremado al aire libre con llantas. Pero por favor,
¿Cómo vas a lograr 1000 grados centígrados con llantas? Y luego las llantas casi no hacen humo. Y no se va a dar cuenta nadie. 43 personas, 43 cadáveres si fuera el caso. ¿Cómo haces eso? No, necesitas un horno crematorio. En un hoyo, yo creo que no da. Yo creo que no da. Pero además ingresaron ya las madres buscadoras y la prensa y no encontró ninguna evidencia de que ahí fuese un campo de exterminio. Fíjense cuánta irresponsabilidad, lo digo con mucha seriedad. El Auschwitz mexicano, dijeron. O sea, 7 millones de judíos asesinados, 8 millones de gitanos socialistas, comunistas, resistentes, gente que tenía algún tipo de enfermedad, de discapacidad, 15 millones fueron asesinados en los campos de exterminio. El Auschwitz mexicano, qué fuerte y qué irresponsabilidad y qué deleznable campaña. Hasta hoy, no hay evidencia de que ese haya sido un campo de exterminio, sí un campo de entrenamiento. Y pues son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Porque yo preguntaría, si se deshicieron de los cadáveres, ¿por qué dejaron ahí los zapatos? Digo, nomás lo preguntaría. O sea, pudieron haberlos dejado, pero ¿qué sentido tendría? ¿Por qué los cremaron sin los zapatos y además los dejaron ahí? Hasta hoy la evidencia no va en el sentido que manejaron los medios y no son capaces de echarse atrás. Eso va a seguir ahí y van a seguir diciendo que un campo... Bueno, el senador Añorbe del PRI se atrevió a decir en tribuna que era un campo de exterminio y que había 60 más. ¿Dónde? Da los elementos. ¿En qué lugares? ¿Con qué evidencias? Con ninguna. Por supuesto que no ha dado ni dará una sola prueba de que haya 60 campos, y no dudaría que haya 60, o los que, no sé, o si hay o no hay. No se tergiverse mi declaración. Pero si él sostiene en tribuna que hay 60 campos de exterminio iguales a Tenochtitlán, lo menos que puede decir es dónde y qué evidencias tiene. Es un golpeteo irresponsable. Y hacer un paralelismo con Ayotzinapa es el colmo de la actitud canalla. Están los nombres de los 43 jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa. Existen los nombres. De los 200 zapatos, esos no hay un solo nombre. No hay un solo nombre y un solo elemento que diga esta persona fue desaparecida ahí. No hay una sola evidencia. Hasta este momento. Pueden aparecer evidencias, sí. Tú le dices esto a una madre buscadora, pues como me contestó una, no, yo un par de zapatos pienso que es mi hijo y pienso que es una esperanza de que se sepa dónde está. O sea, lo entiendo perfectamente, pero eso no quita la perversidad de quienes se han montado en ese dolor y ese sufrimiento. Lo digo de otra manera. ¿Cuándo el PRI y al PAN le han importado el pueblo, las víctimas, sin nada? Nunca, absolutamente nunca. Son una pandilla de miserables, de asesinos, de represores, que hicieron de la desaparición forzada, de la tortura, de la barbarie, su política para enfrentar a un grupo de jóvenes soñadores que creyeron en un cambio a través de la vía armada porque estaba cerrada la vía electoral. Nos hicieron fraude en 88, nos hicieron fraude en 2006, nos hicieron fraude en 2012 y lo volvieron a hacer en 2018, pero el pueblo respondió con tanta energía que no pudieron derrotarnos. No somos iguales, no somos lo mismo, no somos cómplices de ningún delito, de ninguna desaparición, de ninguna actitud en contra de nuestro pueblo. Hemos luchado contra eso toda la vida. Hemos empeñado nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra familia, nuestro compromiso, nuestro enorme amor al pueblo contra ese tipo de canalladas y repudio que nos quieran meter en ese costal de asesinos que bañaron en sangre el país. Y muchas de las personas que ustedes apoyan, con las que ustedes simpatizan, justificaban esos actos miserables. Se tenía que decir y lo dije.
Yo tengo una pregunta. Pero no es una... Bueno, después... Tengo una pregunta, perdón. Es que nos vamos tornando, ¿va? De lado y lado. Please. Bueno, usted fue muy sagaz, muy astuto, señalando que los zapatos que hay ahí enfrente no son de ningún desaparecido, que son de estudiantes acá. Y bueno, ahí solo quiero constatar que hubiéramos intentado traer zapatos de las personas que se encontraron en el rancho Izaguirre, de no ser porque un día después desaparecieron todas las pruebas, que la fiscalía cerró, tapó hoyos y no permitió a ninguna madre excavar, y desaparecieron todos los zapatos que se difundieron en redes. Entonces, pues lamentablemente no pudimos traer esos zapatos. Y en ese sentido tengo una primera pregunta. ¿Qué va a hacer usted desde sus posiciones de poder para garantizar que las investigaciones, como en este caso, no se entorpezcan, no desaparezcan cosas, permitan a los familiares cavar, seguir investigando? Porque pues eso no lo dijo ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, ni ningún priista, eso lo dijeron las madres buscadoras del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y en segundo sentido, mi otra pregunta es si usted considera que un campo donde llevan forzosamente a gente a entrenar y en caso de que se rehúsen a seguir sirviendo al crimen organizado son asesinadas, eso no puede considerarse un campo de exterminio, de trabajos forzados, solo que al servicio a lo mejor de formas más modernas, no como en Auschwitz seguramente, no como con los 43 seguramente, pero pues sí, donde es servir o ser asesinado. Muchas gracias. Bueno, primero, bueno, espero que con la respuesta que doy se sientan tan excitados también, y excitadas. Primero, yo no dije inclusive, no fui sagaz. Es obvio, y fui cuidadoso, porque dije, y no descartaría que algún par de zapatos pudiera ser de un desaparecido. Lo dije. Está transmitido en vivo y está la declaración. Segundo, pues no iban a quedarse ahí los 200 zapatos para la eternidad, ¿verdad? Se supone que se está verificando a quién correspondieron esos zapatos y si esas personas están localizadas, no están localizadas, cuál es su condición. Me llama la atención que en todos esos carteles que traen no haya un solo señalamiento al alcalde de Teuchitlán, que nunca se enteró que ahí había un campo de exterminio, como ustedes sostienen. Es un cacicazgo que lleva décadas ahí. No hay un solo señalamiento de ustedes al alcalde de Teuchitlán. No hay un solo señalamiento de ustedes, ni lo han hecho público, al fiscal de Jalisco, que tenía la responsabilidad de la investigación del rancho y que no hizo en esencia nada. Y esos crímenes de inicio los investiga la Fiscalía. Apenas tomó 200 cadáveres cremados sin un horno para lograr los 1000 grados que se requieren para ello. O sea, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que hayan matado inclusive a una persona ahí, a una persona que no haya querido colaborar o que no haya estado a la altura de las exigencias para que fuera integrado a los grupos criminales. ¿Eso hace de ese lugar un campo de exterminio? ¿Eso hace de ese lugar un Auschwitz mexicano? ¿Eso hace que digan que nosotros somos responsables de lo que ahí haya sucedido? Cuando apenas la Fiscalía General de la República entró al tema, porque eso era responsabilidad del gobierno de Jalisco, primero de Alfaro y ahora del actual gobernador. ¿No se les ha ocurrido hacer una protesta en Jalisco para exigirle a esas autoridades por qué durante tanto tiempo no hicieron nada? Porque yo preguntaría, ¿para qué sirven los alcaldes y alcaldesas? ¿Para qué sirven los gobernadores y gobernadoras? Si la única responsabilidad la tiene la Presidencia de la República. ¿Perdón? No, yo creo que es una majadería lo que tú dices y no te la acepto y no te lo tolero.
porque Murillo Karam era el fiscal, sí, y yo te respondo, Murillo Karam era el fiscal general de la República. No te interrumpí primero en ningún momento que tú hablaste lo que dijiste, que yo no compartía nada. Y a ti no te gusta mi respuesta, como a mí no me gusta tu pregunta. Y bueno. ¿Qué va a hacer usted para que las... Primero, yo no soy fiscal, ¿verdad? Entonces me exiges que yo tenga una respuesta a un tema que no es de mi responsabilidad. Aquí tienes muy cerca la Fiscalía General de la República y puedes ir a protestar contra Gers Manero, que tiene en este momento la investigación. Bueno, compañeros, si vas a seguir interrumpiéndome, no es posible que tengamos... Yo lo escuché todo el tiempo y los he escuchado a todos y no los he interrumpido una sola ocasión. A mí me parece que una regla básica de un intercambio, y si tú lo que quieres es salir como héroe, ya lo lograste, tienes el reconocimiento de quienes están en una posición crítica en contra de nuestro gobierno, nuestro movimiento, pero tendrá que llegar el momento en que ustedes reconozcan que se equivocaron. Tendrá que llegar el momento que ustedes reconozcan que fueron instrumento de una campaña ruin en nuestra contra. Y tendrá que llegar el momento en que reconozcan que nosotros estamos sirviendo al pueblo con honestidad, con compromiso, con seriedad y con firmeza. ¿Qué voy a hacer yo? Apoyar en todo al fiscal general de la República en su investigación y exigir que la verdad salga a la luz y que no quede impune cualquier cosa que haya sucedido en ese lugar. Eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, pues yo soy Soc Enoc Hernández y estudio Derecho aquí en el CIDE. Y primero que nada quiero agradecerle por darnos el espacio para hablar, para dialogar y poder pararnos y dar nuestra opinión y nuestras preguntas, a diferencia de la organización de este evento. Ahora, mi pregunta va más en el marco de lo que trata el evento, ¿no? Que es reformas desde la izquierda. Históricamente, los movimientos sociales de izquierda tienden a caer y ser cooptados por grupos de poder. En caso de Latinoamérica se me ocurren los casos de Venezuela, Cuba, el propio PRI. Y no se me confunda, yo no estoy tan ridículo como para compararlo con una dictadura ni nada de eso. Solamente que, al menos en este movimiento del que usted es parte, de la 4T, a mí me parece que personajes prominentes del Poder Legislativo, como lo son Ricardo Monreal, como lo es Adán Augusto, como es el propio Cuauhtémoc Blanco, pues no son muy de izquierda, que digamos, al menos en mi parecer. Entonces mi pregunta es, usted, Gerardo Fernández Noroña, ¿qué va a hacer como parte del movimiento que representa para evitar que personajes políticos que no les interesa el pueblo o que les interesan más sus posiciones y sus riquezas coopten el movimiento y que el movimiento no se quede solamente en la izquierda, en el discurso, sino que de verdad, sobre todo desde el Poder Legislativo, que es el que reforma, tenga personajes que sí les interese realmente el pueblo? Muchas gracias. Muy bien, te agradezco mucho la pregunta, porque yo cuando estudié, hace muchos años ya, yo estudié 79, 83 en la Guamas Capozalco, estudié sociología. Bueno, primero, las compañeras organizadoras del evento no estaban limitando nada. Ellas me comentaban que la tradición aquí son las preguntas por escrito, y yo fui quien pedí que fueran abiertas para evitar cualquier suspicacia de que había censura o de que yo no... Ahora sí que yo vengo de la protesta y la lucha, sería el colmo que me espantara frente a una protesta. Me he echado unas poquitas en la vida. Entonces, no, las compañeras muy bien, la verdad, y me comentaron desde un principio, me plantearon el formato, y yo fui el que lo modifiqué porque era necio que yo hablara de la reforma al Poder Judicial cuando el ambiente estaba enfocado a este tema que hemos estado tratando, y además qué bien que lo estemos tratando y cada quien se quedará con su impresión, pero lo importante es escucharnos, porque yo me llevo de cualquier manera preocupaciones y ustedes también se llevan reflexiones que yo estoy realizando. Yo pensaba, cuando era joven, que todo revolucionario era de izquierda, y yo me equivocaba. En la revolución entra gente de todo, desde la derecha hasta la izquierda, todo el abanico. Y siempre en un proceso revolucionario hay una disputa por el rumbo
que debe tomar. Hay sectores más conservadores que llevan hacia la derecha, digamos, y hay otros que pensamos que debe ir a la izquierda el movimiento. ¿Cómo lograr ganar eso? Pues con el apoyo de la gente, con las posiciones, con los compromisos, con los planteamientos programáticos. Yo estoy convencido, miren, tuve una reunión, la voy a compartir aquí, no lo había dicho públicamente, tuve una reunión con oligarcas del país, no había tenido nunca una reunión así. Y hubo un momento en que yo les dije, ¿cuál es el límite para la acumulación económica? Pues uno de ellos tiene 80,000 millones de dólares. 80,000 millones de dólares. Y cuando se lo chupe la bruja no se va a llevar nada. No se va a llevar ni un clavo partido a la mitad. ¿Cuál es el límite para la acumulación en este sistema económico? No existe. Es irracional. No tiene límite. Decía Carlos Marx que el sistema capitalista destruye sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. Entonces, yo estoy convencido que tenemos que hacer un cambio donde todo ser humano sea respetado en su dignidad como tal y que nadie sufra por carencias económicas y cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Y estoy convencido que debemos hacer, yo creo que Rosa Luxemburgo, su frase, la digo mucho, sintetiza lo que yo creo que debería ser nuestro país y el mundo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, todas y todos los mismos derechos, humanamente diferentes porque cada quien tiene su sensibilidad y su acento, y completamente libres, porque contrario a lo que dicen de nosotros, nosotros hemos luchado por la libertad y apostamos a la libertad de todas las personas. Entonces, ¿cómo pienso ganarles a quienes no son de izquierda? Pues como le hice en la interna, les gané a todos ellos. O sea, le gané a Monreal, le gané a Adán Augusto, le gané al Güero Velasco, y yo no traía ni un centavo, yo traía unas cartulinitas pedorras que decían Noroña es pueblo, y yo no las traía, le pedía a la gente que las hiciera y las pegara en la ventana de su casa. Quedé en tercer lugar, solo me ganó Marcelo y la hoy compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si llego vivo al 2030, espero ganarle a Marcelo, ya veremos, ¿no? Buenas tardes. De nuevo le agradezco que permitiera los micrófonos abiertos porque nos da oportunidad de aclarar muchas cosas que a través de una lista no hubieran sido posibles. Primero, estoy de acuerdo con usted en que la tergiversación de la información suele darse mucho en los medios, entonces de nuevo haciendo uso del micrófono, quisiera aclarar, porque también tenemos un presupuesto muy limitado de estudiantes, entonces los carteles, y claro, los tenemos en medios porque no tenemos un medio propio, pero son únicamente declaraciones del senador, no incluimos ninguna nota haciendo algún tipo de juicio, hicimos uso de esas notas para las declaraciones del senador. Entonces voy a hacer mi pregunta, que ya se ha intentado hacer varias veces y no se ha contestado, con respecto a destruir las estructuras del poder. Y me gustaría mucho, le pido, que respondiera esta pregunta sin decirnos lo que el PRI y el PAN hizo o no hizo. Claro que es nuestra responsabilidad saber lo que se hizo y, bueno, también la razón por la que no se hizo denuncia de otras autoridades es porque no están aquí. Claro, totalmente de acuerdo, también se tiene que denunciar a fiscales, gobernadores y presidentes municipales involucrados en todo esto, pero bueno, tenemos a una figura pública de su nivel y por eso las denuncias son hacia usted. De nuevo mi pregunta, ¿cómo pretende romper con las estructuras de poder, por ejemplo, con un acusado de agresión sexual que tuvo todo el respaldo? Y también a las preguntas previas que nos hizo con respecto a si conocemos algunas de las características de estos campos, como bien también mencionó, de adoctrinamiento y exterminio. Sí, tenemos otras medidas. La semana pasada estuvieron aquí acompañándonos madres, padres y familiares de personas desaparecidas y nos platicaron muchísimo del proceso, de lo difícil que es, como usted bien menciona,
y que nada de lo que sucedió en ese campo es imposible. Ahí tienen muchísima información con esos familiares, porque no solo hacen labor de búsqueda, sino que tienen varios ejes de información a la población en lo que sucede en las desapariciones, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de acciones. Desafortunadamente, ese foro no tuvo esta misma cantidad de personas, pero hubo muchísima reflexión acerca de cómo pasa eso, en cómo efectivamente es muy factible que pase, no es nada descabellado pensar que eso esté sucediendo, inclusive 60 veces. Ellos lo han hecho, lo acompañan y piden acompañamiento. Entonces, aprovechando este foro, también les invitaría a acompañar a los familiares. Ellos piden personas para ayudar a las búsquedas de sus familiares. Ahora sí, perdón. ¿Cómo planea romper también con continuar diciendo que no hay pruebas suficientes para que el Estado sea, cuando claro que el narcotráfico no funciona sin el Estado, a redes locales, claro está, que podrían no necesariamente estar involucradas en Morena, pero es una realidad que el Estado funciona con el narcotráfico para hacer este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cómo romper las estructuras de poder protegiendo a agresores sexuales y esperando siempre pruebas antes que los testimonios, deslegitimando lo que las madres vinieron a decir esta institución. No es ningún medio, madres buscadoras, y siguiendo diciendo que no hay información suficiente para asegurarlo. ¿Por qué no llevar esta discusión a qué hacerlo? No a los medios de comunicación que desvirtúan la información. ¿Por qué no decir abiertamente qué hacer para que estas investigaciones funcionen? Gracias. Bueno, yo diría que si se hace esta argumentación, pues no hay nada que decir. No hay nada que decir. Ella sostiene que ese era un campo de exterminio, que ahí desaparecieron a las personas, que las madres buscadoras están convencidas y que nosotros somos cómplices del asunto. Bueno, pues frente a esa argumentación, cualquier cosa que digas, no estoy haciendo un argumento torcido. A ver, si viene, yo estuve en Tijuana el mismo fin de semana cuando salió lo de Techoitlán. Se me acercó una mujer bañada en llanto, que le habían desaparecido al hijo de 18 años en Tijuana, y él venía de Sinaloa. Me dijo que 11 habían sido detenidos por la policía local y que 6 estaban presos y 5 no aparecían. Yo le dije, dame más información, dame la denuncia, algo para ver qué pasó. Pues es una cosa, pues ahí en el mitin, o sea, no, ¿cómo sigues hablando tú de quién sabe qué cosa cuando tienes ahí un planteamiento de esta naturaleza? Y por supuesto que yo no planteé que eso no fuera cierto, pero no puedo actuar si no hay algún elemento. No había metido la denuncia, se está investigando el asunto. Parece que es cierto, tenemos evidencias ahí. En el caso de Techoitlán no las hay. O sea, el 5 de diciembre le dijeron a las madres buscadoras que allá había, y llegaron, estaba ahí lo de los zapatos y todo el asunto. Yo vuelvo a insistir, ¿cómo se deshicieron de los cadáveres? ¿Cómo se deshicieron de los cadáveres? Si ese era ahí el campo de exterminio, pues la única manera es quemándolos. Vuelvo a decirlo, se necesitan 1000 grados centígrados. No pues con menos. Y además requiere determinadas condiciones. ¿Había hornos ahí? No los hay. O sea, ¿se puede en un hoyo en el piso cremar un cadáver a 1000 grados? No se puede. No lo digo yo. O sea, es una evidencia física, de la ciencia física, no de mis opiniones. Pues, a ver, cualquiera que oiga a las madres buscadoras, pues claro que se te parte el corazón, claro que dices qué barbaridad. Y si ellas sostienen que ahí desaparecieron a sus hijos, pues está durísimo eso. No tienen pruebas porque no existen hasta este momento. Pudieron haber desaparecido a sus hijos ahí. Hasta lo que hay en este momento no hay evidencia, no es, a ver, yo digo aquí, pasó tal cosa, todo el mundo está seguro que así fue, pero si no hay una evidencia de entrada, el tema no puede
prosperar. Nosotros no ocultamos ninguna evidencia. Nosotros acabamos, la Fiscalía General de la República acaba de ingresar al lugar. Dice la joven estudiante, no sé si dijiste el nombre, por eso digo joven estudiante, que usaron de la prensa y tal. Pues sí, la prensa, decía mi abuela, que hablen de ti aunque sea bien, porque mal siempre. Pues, o sea, pues en la prensa dicen canallada y media todo el tiempo. Por eso, pues eso es lo que dice la prensa, no lo que dije yo. ¿Por qué no se toman la molestia de ir a mis declaraciones en la videocharla de 1 hora y ahí dicen, sí, dijiste esto? Yo los reto a que lo hagan. Yo les reto a que lo hagan porque mienten, porque no es cierto, porque yo no dije lo que los medios dicen, porque trucaron el video, porque lo editaron, porque hicieron y han hecho una campaña canalla con el tema. No vamos a ningún lado así, porque ustedes están convencidos. No me van a pedir una disculpa nunca, pero los hechos van a demostrar que ustedes están equivocados y que me han hecho un reclamo incorrecto a un hombre que ha dedicado su vida a la transformación del país, que ha luchado todo el tiempo contra la injusticia, contra la barbarie del Estado, contra la brutalidad. Dicen, es que no me hables del pasado. Pues es que el pasado explica el presente. Es que lo que ha sucedido nos lleva a donde estamos parados. O sea, cuando Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, declaró la guerra contra el narco, bañó en sangre al país. Eso sigue ahí presente. El compañero presidente pensó que en marzo de 2024 podía pacificar el país. No se logró, no se logró. Seguimos con ese tema sin resolver. Y nosotros, yo estoy convencido que estamos haciendo lo correcto, atendiendo las causas de la desigualdad, de la pobreza, los programas sociales que se volvieron derechos constitucionales. Ustedes, no debería ser así, no debería ser así, pero, y espero que no se malinterprete, pero son jóvenes privilegiados, no porque estén en el CIDE, no, son jóvenes privilegiados porque yo fui joven privilegiado, por tener acceso a una educación universitaria que se le ha negado a la mayoría de las jóvenes y los jóvenes en este país. En ese sentido hemos sido privilegiados. Y tenemos una responsabilidad pública. Yo celebro de verdad, celebro que ustedes tomen esta causa y les pido que no la suelten. Les pido que sigan luchando, que sigan alzando la voz, que sigan cuestionando, que sigan preguntando, y les pido que si la realidad demuestra que están equivocados, tengan la decencia en algún momento de decirme, Gerardo, te reclamamos injustamente. Cierro con una anécdota. Cuando yo fui diputado la primera vez, hoy estoy en una condición muy favorable, no solo por el cargo que tengo, que es un cargo muy honroso. Yo nunca pensé ser senador, mucho menos presidente de la Cámara de Senadores, la verdad. Y cuando yo fui diputado la primera vez me tocó la usurpación de Calderón. Era muy duro, porque los medios, no existían las redes, no existía la posibilidad de mostrar otra cosa. Y los medios me hacían unas campañas brutales de desprestigio. En mi propio movimiento era yo incomprendido, estaba en una condición de mucha soledad y no me eché para atrás nunca. Hoy, que estoy en una condición muy favorable, pues es otra cosa. Pero en ese tiempo, después pasaron los años y un día un hombre del norte, así como son, el prototipo de sombrero alto, fuerte, me dijo, cada que yo te veía y oía de ti me caías en los huevos, así me dijo. Yo estaba equivocado, tú tenías razón. Y yo me fui con todo el campañón que hicieron los medios en tu contra permanentemente. Hoy hay una causa legítima que es la aparición con vida de las personas desaparecidas. Es una herida abierta, es un agravio, es un tema de la más alta prioridad. Yo no soy responsable de eso. Yo no soy responsable de eso. Ni justifico la desaparición, ni estoy diciendo que no hayan desaparecidos. Lo único que digo es que todo lo que han dicho sobre el rancho Techitlán hasta el momento no ha resultado verdad. Eso es lo que digo. Y personas desaparecidas, claro que hay, un número muy importante, en varios rincones del país. Y es una herida abierta, como lo es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
que tampoco no fue nuestro gobierno y no hemos podido lograr que se sepa la verdad de lo que allí sucedió. Yo quiero terminar agradeciendo su asistencia. La verdad es que en términos generales las preguntas fueron respetuosas, correctas, con puntos de vista, con argumentos, con seriedad, como debe ser cualquier intercambio entre personas que tienen puntos de vista divergentes. No me habían invitado nunca al CIDE, por eso no había venido. Yo no voy a donde no me invitan, pero las veces que me inviten vendré con mucho gusto y de verdad, sin ninguna demagogia les digo, no suelten el tema. Yo no soy el objetivo de sus protestas. El objetivo es que aparezcan idealmente con vida las personas desaparecidas, si es una causa legítima, es una causa noble y es una causa a la cual vale la pena dedicarle la existencia a quien así decida hacerlo. Hay varias manos levantadas, pero se había previsto hasta la 1:30. Yo tengo también agenda. Una pregunta, diputado. A ver, una última. Mire, hace una semana tuvimos un conversatorio de madres buscadoras y otros colectivos de buscadoras. También el semestre pasado tuvimos a las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Mi pregunta es una de mis preguntas y quería preguntarle si usted se atrevería a verlas a los ojos y decirles que sus hijos no están desaparecidos. La otra... A ver, para. Para. ¿En algún momento he dicho eso que está diciendo él? Yo les pregunto a esta asamblea, ¿en algún momento he dicho lo que está diciendo? No, a ver, eso no dije. Eso no es cierto. Ya estás bueno para entrar a Televisa, haz tu solicitud. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho, acabo de decir, no es cierto. Lo que ustedes están diciendo es falso. Está transmitido en vivo. Lo que yo estoy diciendo, a ver, no es cierto. Yo no he dicho y no voy a permitir que digan lo que yo no he dicho. Dije, es una herida abierta, son muchos los desaparecidos en el país, es un tema muy importante, vale la pena dedicarle la vida, es necesario que se sepa y idealmente que aparezcan con vida. ¿En qué momento dije que no están desaparecidos? Ustedes sostienen que el campo de Techitlán era un campo de exterminio, que era el Auschwitz mexicano, que por lo menos 200 personas ahí fueron exterminadas. Yo sostengo que eso que ustedes dicen no se ha probado. Eso es lo que estamos diciendo en este momento. Ustedes ponen en mi boca cosas que yo no he dicho. No, así como dije hace un momento que el diálogo ha sido muy respetuoso, digo en este momento no tiene sentido continuar. Están faltando a la verdad y en un intercambio así no tiene sentido. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde y que logren el objetivo que aquí se está planteando. Compañeros, agradecemos su atención. Desgraciadamente, nosotras buscábamos mantener el diálogo elevado. El senador ha considerado faltas de respeto a su persona.